todos será la victoria, patria o muerte. Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron, mientras con nosotros se sentaba la muerte, tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. En esta nueva temporada del podcast viajaremos por diferentes experiencias revolucionarias que se fueron sucediendo a lo largo de nuestra era. Te esperamos, capítulo a capítulo, para escucharnos y escucharte. Bienvenidos a Huellas de la Historia Revolución, recuperando la voz de los olvidados. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Huella de la Historia Revolución. Hoy vamos a abordar la Revolución Francesa, pero siguiendo el esquema planteado en nuestro primer episodio, comenzaremos con una periodización del proceso y nos concentraremos en los cambios reales que se produjeron en Francia para poder llamar a este proceso como revolucionario. Acompáñanos. Los hechos sucedidos en Francia a partir de la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 vinieron a redefinir los términos en que se discutirían la política, las relaciones sociales y las relaciones económicas, pero fundamentalmente hizo expansible la revolución burguesa al resto de los países de Europa. A partir de la ampliación de un nuevo vocabulario político basado en la ideología liberal, es que no hubo reino principal cantón que no se sintiera atravesado por esta nueva filosofía. Los historiadores han tenido muchas controversias a la hora de analizar el proceso revolucionario francés. Hay quienes plantearon que la revolución fue una o que fueron más, siempre a partir del corte temporal que se quisiera realizar o a partir de las diferentes vertientes ideológicas en diálogo en el proceso de constitución política de la República. Desde este podcast vamos a postular que, tal como lo pensamos en nuestro primer episodio, la revolución se encuentra completada una vez que los cambios sociales son definitivos y permanentes. Siguiendo esta línea, decimos que la Revolución Francesa fue una sola, con sus propias dinámicas, pero que ha comenzado en 1789, atravesó diferentes formas de consolidación republicana, sufrió de sus contrarrevoluciones y se asentó definitivamente a partir de la consolidación de la Tercera República en 1780. Sin embargo, no somos necios, debemos focalizar en cada periodo intermedio para poder analizar las complejidades en el desarrollo de la hegemonía de la burguesía sobre las demás clases sociales en pugna, y entendemos que ese desarrollo está asentado sobre la base de procesos internos y, por supuesto, condiciones externas que hicieron posible entonces la consolidación de esta clase social sobre las demás. Entonces, en una primera etapa podríamos hablar del periodo previo a 1789, el 14 de julio de 1789, en que la burguesía, agrupada en el tercer estado, alza la voz y hace posible un camino de reformas del estado absolutista, que estaba a cargo del rey XVI, y una vez producida la irrupción violenta de las facciones burguesas, las más radicalizadas de la ciudad de París, podemos decir que se da el punto de inflexión que corona a la Asamblea Nacional como un poder real con ciertos contrapesos encarnados por los sectores monárquicos que todavía persistían. Esta primera etapa se caracteriza por el encuentro entre los ideales y la realidad material. Una declaración de derechos del hombre y del ciudadano y una constitución civil del clero. El proyecto de creación de una magna que hiciera de acuerdo constitutivo del Estado, las tomas de tierras campesinas, el saqueo de castillos y demás expresiones del desborde de una entidad que comenzaría a ser llamada como el pueblo. Pueblo y nación son
dos desarrollos ideológicos que van a cambiar completamente la forma de pensar la sociedad europea, por lo menos en esos años. La legitimidad del gobierno residía en la nación, una entelequia que vendría a suplantar el derecho divino del rey y de la nobleza. Una pregunta válida que nos tenemos que hacer obligatoriamente sería: ¿quiénes encarnan esa nación? Una respuesta rápida sería que aquellos franceses que andan por ahí serían el pueblo, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes eran los representantes de ese pueblo? Bueno, ese será el campo de disputa que vendría dentro de las tensiones internas de la revolución. Pero primero había que eliminar al rey. Con la desaparición simbólica y física de la figura del rey a partir del famoso guillotinazo producido en 1793, se descabezan los intentos de contrarrevolución monárquica que seguían existiendo hasta el momento. Comenzaba entonces la disputa por hacerse la hegemonía del Estado y por ende de la nación. ¿Qué clase social debía conducir al pueblo y hacia dónde? El primer sector en encabezar el proceso sería el jacobino, que a partir de tomar la iniciativa decapitando al rey, desplazando a la facción girondina de su tibia gestión hasta el momento y aliándose con los sans-culottes, iba a hegemonizar ese proceso y se iba a apropiar del concepto de nación. Los jacobinos eran los representantes políticos de la burguesía urbana radicalizada que pretendía impulsar la revolución hasta sus últimas consecuencias, mientras que los sans-culottes, por su parte, eran en su mayoría mano de obra, desposeídos, algunos pequeños burgueses y demás integrantes del irregular mapa urbano de París, y que tenía el control territorial desde sus clubes políticos en cada barrio o quartier de la ciudad. Ya sabemos mucho sobre Robespierre y su ejercicio del terror desde el patíbulo del Comité de Salud Pública, que bueno, desde allí se iría a definir quién formaba parte entonces del pueblo y quién no, quién pertenecía a la nación y quién se iba a quedar afuera. La pérdida de apoyo paulatina de la burguesía ante las concesiones a los sans-culottes, el aislamiento tanto de la derecha como de la izquierda, fue conduciendo a aquel 9 terminador de 1794, en el que Robespierre y sus seguidores fueron decapitados, donde se puede ver que las organizaciones comunales de sans-culottes salieron a apoyarlo, también fueron aplastadas y se dio inicio a un nuevo periodo con una nueva conducción hegemónica dentro de las facciones, digamos, de la burguesía, en donde otra de las facciones asumía esa dirección. Sería la burguesía liberal, que basaba su fortuna en la tierra y en las incipientes industrias, la que vendría a hegemonizar un proceso de debilidad política donde se observan resistencias, se observan avances y retrocesos, pero que tendría como punto fuerte al ejército. Su utilización para la represión interna, como en 1795 contra los jacobinos y los sans-culottes, en 1796 contra la cooperación de Babeuf y contra los alzamientos de Fructidor de 1797, Floreal 1798 y Pradial de 1799, vemos cómo esta debilidad del directorio y su necesidad cada vez más urgente de un ejército nacional que ganara en el extranjero y que reprimiera en casa, fue potenciando cada vez más a sus exponentes militares. Entonces, el pasaje a la etapa del consulado, después de severas crisis económicas y sociales, potenció la figura de su dirigente más importante, que era sin dudas Napoleón Bonaparte,
militar y líder de campañas de defensa y expansión de Francia contra las potencias europeas que asediaban la revolución desde el primer día, fue entonces para 1804 que la forma republicana fue dejada atrás y la dictadura napoleónica, bajo el nombre de imperio, consolidó el poder de las camarillas de la alta burguesía y del ejército. La férrea dirección de Napoleón, basada en la fuerza militar, hizo que Francia se convirtiera en una potencia que marcaría el curso de los tiempos hasta 1815. Muchas cronologías suelen detener el proceso revolucionario en esta fecha. Sin embargo, 1815 para nosotros expresa el avance de la contrarrevolución monárquica que había quedado exiliada en el extranjero, y la hegemonía de la alta burguesía quedaría entonces solapada por algún tiempo. El intento de imponer un absolutismo retrógrada sufrió de sus oposiciones y revoluciones constantes, como por ejemplo el alzamiento carbonario de 1820 y las más claras, las revoluciones de 1830, que nos muestran la pervivencia de una clase social determinada a retomar las riendas del poder real. Sería entonces bajo el reinado constitucional de Felipe de Orleans en que la alta burguesía retornaría al poder y se haría nuevamente la iniciativa, por lo menos hasta 1848, en que la pequeña burguesía y la clase obrera que habían madurado después de casi 50 años de relaciones de producción capitalista harían su propio intento por alcanzar el poder. Durante todo este periodo, digamos que la alta burguesía se había asegurado de la hegemonía a partir del voto censitario, una herramienta que ayudaría a concentrar el poder en pocas manos. Y bueno, justamente el reclamo de 1848 era abrir y universalizar las elecciones para terminar con la hegemonía de esta alta burguesía. La elección de Luis Napoleón Bonaparte vendría a fundar el segundo imperio napoleónico, donde allí vemos un poco la industrialización de Francia, un gobierno de alianza de clase que le permitió una cierta estabilidad hasta la invasión germana. La guerra contra Alemania sin dudas pretendió unir a los franceses, pero su derrota total ante las fuerzas de Bismarck terminaría con el sueño del pichón de Napoleón, y en 1870 se fundaría la Tercera República a partir de esta derrota, y ya sabemos, en 1871 estalla la primera experiencia comunista en la Comuna de París, que estos sucesos vendrían a demostrar que sin la participación de la clase obrera sería imposible la consolidación de un poder central que hiciera perdurable las intenciones y estabilidad necesarias para el capitalismo francés. Como conclusión podríamos decir que no fue hasta 1875, con la constitución de la Tercera República Francesa, en que la burguesía no había logrado un control indiscutido sobre su espacio de acumulación. Para ello fueron necesarios muchos cambios a nivel internacional, en los cuales los ideales liberales de la revolución se fueron expandiendo por el resto de Europa. Nos parece que reducir el proceso hasta 1815 nos conduce a no comprender la profundidad material de los cambios económicos y sociales que se estaban produciendo y solo tomar sus expresiones políticas superficiales. Así que es por eso que es indispensable realizar un estudio profundo de cuáles fueron las fuerzas que se iban moviendo detrás de la máscara de los cambios de regímenes de gobierno. La revolución, en definitiva, se completó cuando ya no hubo una oposición real. Pero otros procesos se estaban desarrollando en paralelo. En otras geografías, la Revolución Francesa e Inglesa habían despertado la chispa. En las colonias americanas de España, las cosas estaban cambiando casi a la misma velocidad que en Europa. Pero eso será tema del próximo episodio de Huellas de la Historia Revolución.
Les agradecemos, como siempre, por escucharnos, les invitamos a dejarnos su like y a compartir este podcast, así como a dejar comentarios para poder seguir ampliando el debate. Hasta un próximo episodio de Huellas de la Historia, Revolución. Para la realización de este episodio utilizamos un artículo de Albert Soboul, la historiografía clásica de la Revolución Francesa en torno a las controversias recientes, que se ubica en el libro Revoluciones burguesas, problemas teóricos, de Editorial Crítica, es una compilación de textos. También el libro de Eric Hobsbawm, La Era de la Revolución, y el libro de McPhee, La Revolución Francesa.